Queda abierta la sesión pública en la que vamos a tener el gusto de recibir como miembro correspondiente en la República Oriental del Uruguay al licenciado Juan Carlos Luzuriaga, destacado historiador, numismático y miembro de academias de la República Oriental del Uruguay, colega del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Es un gusto darle la bienvenida en nombre de los colegas y cedo a continuación la palabra al académico de número Roberto Elizalde para que lo reciba en nombre de sus colegas. Gracias, doctor. Señor presidente, amigos orientales, miembros del Instituto Histórico y Geográfico y de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Colegas, la incorporación de Juan Carlos Luzuriaga a la Academia Browniana como miembro correspondiente en la República Oriental del Uruguay no solo nos permite contar en el país vecino con un historiador altamente reconocido, sino también con alguien largamente vinculado a nuestros centros de investigación. Me toca en lo personal haberlo invitado en el año 2007 a participar de las jornadas recordando el bicentenario de las invasiones inglesas, que ante el silencio oficial por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad, organizó la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta, donde con el capitán Marcelo Díaz Busquiazo hizo un excelente papel, lo mismo que el profesor Héctor Patiño Gardone, que trajo la representación del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y que disertó en el acto de clausura en el Salón Dorado de la Legislatura, donde también lo hizo nuestro presidente, el doctor Miguel Ángel de Marco. Para ese encuentro, nuestro recipendario traía el reconocimiento a su obra Una gesta heroica, las invasiones inglesas, la defensa del Plata, que con el sello editorial de Torre del Vigía había aparecido en 2004. En dicha obra advierte: nuestro esfuerzo estará centrado en los sucesos protagonizados por montevideanos, fernandinos y colonienses, y nos atrevemos a decir que es el primer trabajo de un historiador oriental de tal magnitud sobre un episodio en la que tuvo, como bien lo afirma el autor, actores a los habitantes de esta orilla del Río de la Plata, porteños y cordobeses entre otros, como así también a los milicianos de Asunción, en una hazaña que a todos cubrió de sacrificio y de gloria. Claro que este trabajo, que si bien en su momento fue un suceso, no lo hizo descansar a nuestro colega. Al contrario, siguió investigando largo tiempo y así en el 2014 presentó un trabajo titulado La Reconquista de Buenos Aires, el cenit del Montevideo colonial, como tesis de la maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que fue aprobada en junio del año siguiente. Como lo afirma, constituye la culminación de más de una década de interés en las invasiones inglesas al Río de la Plata. Y agrego, de serio trabajo en el cual además consultó con la mayoría de los que en ambas márgenes y en Europa, en España, habían trabajado en el tema. A lo mencionado, debemos agregar su valiosísimo trabajo sobre la historiografía de las invasiones británicas, que significa un verdadero aporte y una ayuda a los interesados en recorrer ese momento de nuestra historia, ya que su trabajo erudito de por sí tiene el mérito de haber consultado con la mayoría de los que habían estudiado el tema. Licenciado en Historia en 1998, nuestro nuevo miembro se había interesado desde una década atrás en las fuentes primarias de la evolución de las mentalidades con respecto al santoral y consultó los archivos parroquiales de Montevideo entre 1800 y 1864, lo que permitió publicar en el 2003 un avance de dicha investigación. Seguramente, y eso ya le venía por la sangre, la presencia de los vascos en el Paraguay, en el Uruguay, fue un disparador al recorrer las actas de bautismo, matrimonio
y defunción de la matriz y otros templos, complementando más tarde con el estudio de guías rurales y telefónicas. Todo ello lo llevó a dar a conocer su trabajo Vascos en el Uruguay. A esta tarea se le agrega el estudio que hizo de los archivos parroquiales de la iglesia de Aguarain durante los siglos XVI, XVII y XVIII, lo que le permitió obtener una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, lo que lo llevó a profundizar sus investigaciones en Álava, a participar como expositor en un congreso en el 2006 y a colaborar en el libro Piedras Armeras de Aguarain, editado en el 2011. Y en la temática sobre los vascos reúne más de una decena de publicaciones en capítulos de libros, artículos, conferencias, etc. Miembro numerario de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y miembro de su directiva, ha trabajado en estos temas, entre los que podemos citar operaciones anfibias británicas en el Río de la Plata, 1806-1807, trabajo que presentó en el Coloquio Internacional Bloqueos Navales y Operaciones Anfibias en las Guerras de la Revolución y del Imperio, 1795-1817, que se reunió en el Ferrol en el 2008. Marinos ilustrados en el Apostadero Naval de Montevideo, la construcción y consolidación del poder naval, militar y profesional, 1885-1935, nuevas dimensiones de la guerra, mar y aire, en la Universidad Católica del Uruguay, incluso ha disertado en la Universidad de Barcelona sobre estos temas. No podemos omitir tampoco sus obras sobre la campaña de don Pedro de Ceballos en el 2008 y Barcos, Héroes y Tradiciones en el 2017. En lo personal, digamos que su interés por el deporte lo llevó a escribir El fútbol del 900, dedicado especialmente a la temática rioplatense, tema sobre el que no vamos a explayarnos para evitar un debate que suele enfervorizar a argentinos y uruguayos y que podemos dejar para una copa y para otro momento. Pero también he hecho sociología al tratar el fenómeno de algunos clásicos como el del Nacional y Peñarol. Y los grupos de estudio, uno de ellos sobre el Mundial de 1930, del que participaron también académicos franceses. Luzuriaga es un investigador reconocido en temas deportivos y en el 2017 el Montevideo Cricket Club publicó su obra sobre el sesquicentenario de la entidad. A ello debemos mencionar que escribió la historia del Automóvil Club de su país, entidad de la que ha sido funcionario. Docente en la enseñanza media y universitaria en cursos para graduados, Juan Carlos Luzuriaga ha hecho de la investigación un culto. El Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, la Academia de Historia Marítima y Fluvial, el Instituto La Guarda Trías, lo cuentan entre sus miembros titulares, y en nuestro país el Instituto de Historia del Ejército, el Instituto Liniers y la Junta de Recoleta. Estoy seguro que la presencia de Juan Carlos Luzuriaga será muy importante en nuestra academia. Es junto con Patiño la persona indicada por su eficiencia para organizar allá un encuentro binacional, en ese río que nos une y que bien podría ser una vez en Tierra Oriental y otra vez en esta ciudad, preparando el bicentenario de la gesta de los 33 que cruzaron el Plata en el comienzo de su proeza en busca de la independencia. Luzuriaga, a quien ya es tiempo de escuchar y al que conozco en la edificante intimidad familiar con Alicia, su mujer, sus dos hijas, católicos sin estridencias, es constante colaborador de las instituciones que integra con sus aportes siempre interesantes. Y seguramente, como dije, la Academia Browniana se verá largamente recompensada con su presencia, a la vez que cumple con un reconocimiento a este caballero rioplatense. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy amable. Muy Tiene linda la tus palabra palabras. entonces el académico correspondiente Luzuriaga. Bueno. Bueno, nosotros vamos a hablar, antes que nada quiero agradecer la invitación a formar parte de esta prestigiosa academia y debo agradecer en particular al amigo Roberto Elizalde, que tenemos el gusto de conocernos hace unos cuantos años en esas jornadas rioplatenses de
de bucear en ese fenómeno que fueron las invasiones inglesas y que están, quizás no están recordadas como se debiera. Bueno, yo me voy a referir a la heráldica de la Armada Nacional de Uruguay, que en realidad es un sistema heráldico y en ese sentido este sistema heráldico es un sistema vivo, si se puede llamar de alguna forma. O sea, es un sistema en continuo desarrollo. Yo le voy indicando al doctor Eiris que me vaya pasando la siguiente imagen. Por favor, doctor. Bueno, los escudos están enrabados con lo que es la tradición. La tradición como un valor naval. ¿Qué son los valores navales? Bueno, es el mantenimiento de conductas, el respeto por determinados uniformes, el respeto por sus héroes, los nombres de sus buques, las marchas, esas marchas que son emblemáticas, esas marchas que, no me quiero apartar del tema, pero son esas marchas que a nosotros las escuchamos y enseguida identificamos, ¿no? Un leve en anclas, lo identificamos. La muchachada de a bordo también la identificamos. Bueno, esos son parte de las tradiciones. Y parte de las tradiciones son los escudos. Y en general las tradiciones de las marinas son similares, pero a su vez muy propias, ¿no? Ahí la imagen es un buque griego antiguo y la bandera de la Escuela Naval de Uruguay. La siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo de lo que son las tradiciones y las referencias tenemos en los soles navales, ¿no? Los soles navales que son modelos para los marinos, y acá tenemos nada más y nada menos la figura del almirante Brown, y esa frase: fuego rasante que el pueblo nos contempla. Ese almirante Brown, que es un héroe, por supuesto que es un héroe argentino, pero también es un héroe rioplatense, ¿no? Tengamos presente que Brown participó en la Guerra de Independencia, participó en la guerra contra el Brasil, y va a ser parte de uno de los, bueno, fue comandante de la Marina de Oribe, y después fue parte de uno de los bandos de la guerra grande, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y ahora enganchamos con los nombres. Los nombres de los buques. Bueno, los nombres de los buques es un homenaje en el tiempo, ¿no? Es mantener vivo un personaje, un buque, en la larga vida de una armada que va más allá de las vidas y de la extensión de la vida de nosotros los humanos. Una marina tiene una historia más larga, nuestras armadas, tiene más historia más años de vida que podamos tener nosotros. Y en esas largas historias, bueno, los buques, la reiteración de determinados nombres en los buques es un homenaje a quien representan, un homenaje a los buques anteriores y un mantener esa tradición. Bueno, acá en la imagen, el destructor Almirante Brown, fíjense, primer buque 1826, 12º buque, que es el actual, 1984. La siguiente, por favor. Bueno, no solo pasa, por supuesto, en la Armada Argentina, también la Armada Británica. Acá tenemos un submarino nuclear, supongo, el HMS Vanguard, primer buque en 1586. Fíjense que estamos hablando en la época de la Invencible, en la guerra entre los imperios, el imperio inglés y el imperio español, y el último, bueno, en 1992, ¿no? La siguiente, por favor. Otro buque británico también,
el Royal, lejanos antecedentes del siglo XVI, y bueno, llegan hasta el siglo XXI, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos que otro ejemplo, un nombre emblemático, un buque emblemático. La imagen muestra el portaaviones 25 de mayo, pero el primer buque 25 de mayo es de 1811, si yo no estoy equivocado, es el de combate de San Nicolás, que ese nombre ya tempranamente era reconocido como un símbolo. El 25 de mayo, la Revolución de Mayo, era reconocido como un símbolo y se bautizaba un buque con esa fecha, llegando hasta el presente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un buque de la Armada Nacional de Uruguay, es el Row Artigas, séptimo buque en 2005. La Armada de Uruguay usa el prefijo Row desde 1917, hace más de un siglo, y en este caso el buque en cuestión es el buque de mayor porte de la Armada. De alguna forma, lo vamos a ver un poco más adelante, los buques con este nombre representan de alguna forma la historia de la Armada de Uruguay. Uno puede entender el devenir de la Armada de Uruguay a través de buques con este nombre, ¿no? Un detalle que tenemos que tener presente, que yo no expresé. Los antecedentes marítimos de este territorio se remontan a la colonia, ¿no? De este territorio que hoy es Uruguay. Se remontan a la colonia y a la creación del apostadero en 1776. O sea, hay una presencia naval en el territorio, creado desde el mar además, Montevideo, que tiene más de 2 siglos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué puede ser tomado como antecedente de los escudos en los buques? Bueno, los mascarones de proa. Esos mascarones de proa que son llamativos, que representan algo del buque, a veces en forma un poco risueña, a veces un poco más seria, etc. Bueno, es un poco el antecedente de los escudos. Acá en la imagen, una exposición de mascarones de proa en Museo Marítimo de Londres. La siguiente, por favor. Bueno, acá llegamos a los escudos. En este caso, vemos que la heráldica la heráldica en los buques se inició en los buques de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. En una forma un poco de acuerdo a los deseos del comandante del buque, del comandante de la unidad, en una forma de identificarse. En un momento que los buques ya no tienen mascarones de proa, eran buques de acero. Y entonces empezó, como les decía, en Gran Bretaña. Estos ejemplos que yo les puse de buques británicos, el Vanguard, el Royal, son escudos actuales, escudos después de 1900, pónganle 50 en adelante, porque antes de esa época los escudos eran de diferente diseño dependiendo del tipo de buque. Redondos eran los destructores, pentagonales los cruceros, etc. A partir de 1950, los británicos más o menos homogeneizaron sus escudos haciéndolos redondos, hablando en bruto, y con un diseño heráldico en el sentido de imágenes heráldicas, ¿no? Ustedes saben que la heráldica no es una fotografía
de lo que se representa, sino que es una representación. Cuando ustedes ven un león heráldico, no es un león con garras, echado, sino es un león que muestra su fiereza y su nobleza, digamos, ¿no? Puede ser un león, puede ser un lobo. En heráldica todo es representación. En este caso, también yo incluí la imagen de otra unidad británica, pero como dicen los ingleses, una fragata de piedra, porque es una base naval. La base naval Raleigh, HMS Raleigh. Y por eso, por ser una base naval, en vez de tener el escudo redondo, tiene un escudo en forma de diamante. También un escudo heráldico, digamos, seguramente, no sé, me tendría que fijar, pero el alce que muestra, el animal que muestra, debe estar en las armas propias de Raleigh, ¿no? del caballero británico. Bueno, ¿y qué otros escudos nosotros también ponemos? De quienes también empezaron a tener escudos en la década del 20 del siglo pasado. Y me refiero a los alemanes, ¿no? En este caso, el primero es nada más y nada menos que el escudo familiar de la familia Spee, del conde Spee, que se eligió para llevar en sus buques. Los ingleses ponían sus escudos en la superestructura del buque, cerca del puente de mando, en una chimenea, etc. Mientras que los alemanes los ponían en la proa. Y creo que los ponen todavía en la proa. Bueno, escudo de la familia Spee, el escudo de Tirpitz, y además otro escudo de otro noble alemán, es Scharnhorst. Así que vemos dos estilos distintos de plasmar los escudos. Un escudo en forma en el puente de mando y otro mucho más visible, más grande, en la proa en el caso de los alemanes. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otra serie de escudos. Los tres primeros son holandeses. El primero, fíjense que es un diseño completamente distinto de los anteriores, ¿no? Es un diseño circular, con dos anclas en aspa, cruzadas, y sobre ellos una corona, ¿no? Una corona naval, o sea, porque como ustedes ven, son barcos los que se están representando, ¿no? El primero es Karel Doorman. Karel Doorman es el héroe naval holandés de la Segunda Guerra Mundial. Su frase, "Follow me, síganme", es la que dio en el combate del Mar de Java, donde fueron derrotados, pero enfrentando una fuerza japonesa, ¿no? El segundo escudo es el del Holland y el segundo del Wilhelmsthal. Estos son, fíjense la característica del escudo, ¿no? Fíjense esos leones, cómo son heráldicos, digamos, y símbolos característicos de la heráldica holandesa, como son las aspas, ¿no? Y el guerrero del Karel Doorman, representando al que le dio nombre, ¿no? Dicho sea de paso, los holandeses, desde la guerra hasta el presente, a 4 buques le han dado el nombre de Karel Doorman. Los holandeses no les faltan héroes navales para recordar en sus buques. Sin embargo, con buen criterio, ellos son conscientes que la mayor parte de sus héroes navales son del siglo XVI, XVII, XVIII, y entonces quieren recordar y mantener un héroe del siglo XX. Bueno, Francia. Le Terrible, Charner, Duplex. Bueno, acá la Marina francesa tiene sí una especie de escudos, pero más que nada lo que se representan son las tapas de los cañones. Esa es la representación que toman los franceses. Son las tapas de los cañones, originalmente con escudos referentes al barco, que quedaron como escudos. Disculpen. En ese diseño, ellos a veces emplean diseños heráldicos, los dos primeros, pero también, si ustedes ven, no sé, espero que sí lo puedan ver, en el último, en el Terrible,
en el Terrible, en el submarino Terrible, ¿qué ponen? Ponen un navío del siglo XVII, pero abajo ponen un submarino nuclear, como mostrando cómo se mantiene esa tradición centenaria de la Armada Francesa de nombrar a buques con ese nombre, el Terrible. Los otros dos escudos, el Almiral Charner y el Duplex, tienen escudos familiares, y el Almiral Charner, si no estoy equivocado, sirvió también en la Armada de Uruguay, siendo una de las 3 fragatas adquiridas en 1990. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el diseño de los alemanes pasada la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, pasada la Segunda Guerra Mundial, bueno, ustedes saben que hubo una, entre comillas, hubo una desnazificación del ejército alemán, un deseo de que ese ejército alemán, de esas fuerzas armadas alemanas de la guerra, entraran en el molde de lo que era la OTAN, y eso le sacó esos escudos más heráldicos, quedaron en escudos de otro tipo de diseño. Pero allá por los años 60 encargaron los alemanes a Estados Unidos 3 destructores de la clase Charles F. Adams, que en Alemania fueron rebautizados como clase Lützen, si yo no me equivoco. Esos 3 buques fueron bautizados con el nombre de 3 héroes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos Lütjens es el comandante del Bismarck. Molders, un héroe de la aviación militar alemana, y Rommel, héroe del ejército, ¿no? Bueno, ahí más o menos los escudos son más o menos similares, tienen más o menos la idea de lo que quieren ser. El criterio que tienen es, por ejemplo, emplear elementos modernos, ¿no? Como en el caso de Molders, un misil y un avión, ¿no? Bueno, los siguientes escudos son los escudos o los emblemas de las unidades de la Armada de Estados Unidos. El primero, el USS John Paul Jones, el segundo, el Mason, y el segundo, el Carr. Si ustedes se fijan, lo pueden ver, el USS John Paul Jones tiene en la parte superior un cañón, un cañón naval del siglo XVIII y una mirada, una figura de costado, digamos, que representa a John Paul Jones, ese famoso héroe, ¿no? de la Marina norteamericana. Todavía no comencé a luchar, esa famosa frase, ¿no? Pero fíjense que estos escudos norteamericanos o estos emblemas norteamericanos son más tipo parche que escudo, ¿no? Es más un parche de hombro o de la parte de delante de una prenda, digamos, que un escudo. Pero bueno, tienen como un cable naval que los rodea. El Mason también tiene espada, sable, una cimera de guerrero, etc. Pero un poco la idea es como un parche, ¿no? Con poca heráldica, más que nada símbolos. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la heráldica de la Armada de Brasil y la heráldica de la Armada Argentina en 3 ejemplos, ¿no? En este caso, la heráldica que yo elegí es el de los que representa a lo que fueron los portaaviones de Brasil, en San Pablo y en Minas Gerais. Fíjese que la heráldica de la Armada Brasil es pentagonal y arriba una corona naval, ¿no? La corona naval me refiero a una corona formada con parte de los buques, ¿no?
la popa, los costados, etc., ¿no? Ese es el diseño que adoptó la Armada brasileña, que emplea estos escudos normalmente en las chimeneas lo ponen. Y el segundo, mejor dicho, el tercer escudo es el del batallón Paysandú, que es un batallón de la Infantería de Marina brasileña que recuerda la toma de la ciudad del mismo nombre en 1865, ¿no? Bueno, acá tenemos la Armada Argentina y, como ven, elegí también portaaviones, el ARA 25 de Mayo y el ARA Independencia, y acá se tiene una heráldica un poco más variada, digamos, ¿no? Un diseño variado. Fíjense también el diseño del Batallón de Infantería de Marina 5, ¿no? En el caso del 25 de mayo, el sol de mayo, valga la redundancia. En la Independencia tienen tienen un dibujo del buque y tienen un león británico, supongo yo, ¿no? Bueno, y finalmente el batallón de Infantería de Marina 5, de recordada actuación en Malvinas, también tiene un dragón marino, ¿no? La siguiente, por favor. Discúlpenme. Bueno, la Heráldica Naval de Uruguay, llegamos al tema central. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes son, en 1977, una orden interna dio pautas generales sobre confección de escudos para la fuerza. Una pauta interna muy general. ¿Por qué? Porque permitía que coexistieran escudos pentagonales con escudos más tradicionales o escudos redondos. El primero es estos escudos son de petroleros de la Armada de Uruguay. El primero es el presidente Oribe, el segundo es el presidente Rivera, y el tercer escudo es la de la Escuela de Aviación Naval. Entonces, para la confección de estos escudos, se siguió un criterio de sumar como virtudes, digamos, o características de la unidad. En este caso, el presidente Oribe tiene 3 estrellas, que son las estrellas del escudo familiar de los Oribe. En la parte superior, un cuerno de la abundancia y un delfín, ¿no? El cuerno de la abundancia, no sé, supongo yo, como eran petroleros, asumían que traían riqueza. Bueno, el presidente Rivera tiene lo primero tiene el nombre en el propio escudo, ¿no? En la mitad. Y después tiene un tridente, un campo, no sé cuál fue el sentido estricto de quienes lo diseñaron. Pero eso es más o menos lo que se puede decir. El último escudo es de la Escuela de Aviación Naval, que tiene las alas y el ancla de la Armada sobre el mar, y en el mar un libro, un sable y una pluma, ¿no? Una enseñanza. Bueno, estos son los escudos que se estilaban en la década del 70 y el 80. Diferente tipo de diseño, y bueno, y diferente tipo no solo de diseño en la parte exterior del escudo, sino en qué poner adentro del escudo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pero cambio quieren las cosas. En los años 90, la Armada, a fines de los 80, principios de los 90, la Armada definió un escudo, sí, un escudo heráldico, con todas las requisitos. Y entonces, ¿qué es lo que tiene el escudo? En aspas, en azul celeste, que va de borde a borde, y en el medio, en el centro, un sol naval, ¿no? No 8 puntas. Está cruzado por las anclas en cruz. Una corona naval y una espada, ¿no? ¿Y qué tenemos nosotros en la otra imagen? La bandera de la Armada, que es de 1991. 91-92 fue aprobada, diseñada, esa bandera que va en la proa de los buques de la Armada, ¿no? Una bandera que, digamos, se empezó a emplear
allá en la época de las cañoneras de la Armada, en 1890, se dejó de usar entre 1852 y 1990, sustituida por la bandera de Artigas, y se volvió a utilizar, ya les digo, en 1992. La siguiente, por favor. Bueno, yo les decía que la Armada Nacional de Uruguay tiene un sistema de heráldica naval que se creó a partir de la heráldica anterior, teniendo como base la heráldica anterior en lo que se podía tener, pero manejando un criterio para todo el diseño de los escudos. Entonces, estos son los grandes mandos de la Armada, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencian los grandes mandos de la Armada entre sí? Primero, son grandes mandos porque tienen dos anclas cruzadas que ustedes ven detrás. Pero además de eso lo define como gran mando, y que en la Armada de Uruguay está el mando de un contraalmirante cada uno de ellos, tiene una bordura que los diferencia también. La bordura de oro o amarillo es del Estado Mayor de la Armada, la bordura roja es el del Comando de la Flota, y la bordura verde es de material naval. ¿Qué tiene cada escudo adentro? Bueno, algo distintivo, ¿no? La estrella de Estado Mayor, el Estado Mayor de la Flota. Un león con una espada saliendo del mar, el mando de la flota, ¿no? El mando de la fuerza. Y en el caso de la Dirección de Material Naval, lo que es los leones que protegen el caldero, ese caldero símbolo de producción y de riqueza. Todo sobre un trangle, o sea, la parte inferior se denomina trangle heráldicamente, con sobre fondo blanco o de plata, trangles de azur o azul, ¿no? Que representan el mar que tiene la fuerza de su carga, en su custodia, en su jurisdicción, o la fuerza en el caso de material. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los tres últimos grandes mandos. Una es la Dirección de Personal Naval, que la primera es fondo plata o blanco, fíjense los trangles, las espadas. Después tenemos la Prefectura Nacional Naval, que tiene bordura negra. Los colores rojo y azul son los colores de disculpen, de la prefectura de la época. Y ustedes van a ver sobre la bordura negra tres soles, una parte superior y otra en los extremos, que representan los tres primeros puertos, digamos. Se crea la primera jurisdicción naval en Uruguay independiente en 1830, que son los puertos de Montevideo, Colonia y Maldonado. La última entidad creada recientemente, hace pocos años, Gran Mando Naval, es la Dirección de Finanzas de la Armada, que tiene bordura azul y en su campo un ancla y un cauceo, ¿no? Como símbolo del comercio, de la administración más que nada, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, hay dependencias que dependen del comando de la Armada, algunas pocas unidades que son sin bordura. Una es Contraloría, que tiene en este caso un grifo representando la vigilancia, la atención a las tareas que se realizan, ¿no? Es una especie de auditoría que depende directamente del comandante de la Armada. Y después tenemos otras dos unidades dependientes. Fíjense que las unidades dependientes, a diferencia de los grandes mandos, no tienen dos anclas cruzadas, no las tienen. Sí tienen la misma bordura. En este caso es el cuartel general de la Armada, que tiene una bordura oro o amarilla, cuartel, etcétera, en el castillo, ¿no? Y después depende de la Dirección de Material el Servicio Oceanográfico y Marítimo de la Armada, que tiene una bordura verde, y fíjense una estrella ahí de 8 puntos, ¿no?
y en el caso del servicio oceanográfico, los trangles azules sobre blanco representando el mar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos más unidades dependientes. En este caso depende de la dirección de materiales Robo Yarvide. Fíjense que este buque tiene que recuerda a un gran marino del río Platense, bueno, vasco primero, ¿no? Guipuzcoano, que vino del Río de la Plata como piloto, realizó varios relevamientos destacadísimos, varias cartas sobre el Río de la Plata, y murió en 1806. Se perdió él y su buque cuando se le ordenó el brigadier el comandante del apostadero, brigadier Pascual Ruiz Hidrobo, le ordenó tratar de ubicar a los británicos, y ahí salió Yarvide y desapareció. Era piloto teniente de fragata, ¿no? Bueno, el siguiente, fíjese en los símbolos, ¿no? El tridente y el compás, ¿sí? Y los símbolos del trabajo, ¿no? El Robo Yarvide es un buque científico, yo no lo dije, un buque que ha relevado todo el territorio, la superficie que corresponde al Uruguay en el Río de la Plata. Bueno, el segundo escudo es la escuela naval, el tercer escudo es la escuela de guerra naval, que como ustedes ven, tiene un ajedrezado, símbolo de la estrategia, del pensamiento táctico y estratégico, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, esto es Prefectura Nacional Naval, estos son 3 escudos. Fíjense que prefectura tiene prefecturas y subprefecturas en todo el territorio. Piensa en todo el río Uruguay, todo Río de la Plata y Atlántico, ¿no? Bueno, acá el primero es la prefectura de Río Branco, frente a Brasil, y entonces ese escudo representa ese vínculo con Brasil por el puente característico del lugar, y una esfera admirar, característica también de la navegación de los portugueses, ¿no? Es obvio la relación y vínculo que hay con Brasil y con Portugal, que tiene Uruguay histórico, ¿no? Bueno, su prefectura de Dolores. Dolores está en el litoral, está cerca del río Uruguay. Entonces, en el caso del río Uruguay, en el caso de esta subprefectura, se decidió poner los trangles en lugar de azul, verdes, por ser un río, ¿no? Río Uruguay, como esa referencia. Y tienen una referencia al cultivo de trigo por ser Dolores una región muy, muy destacada en ese punto. Finalmente, el último escudo es el Departamento de Legislación y Acuerdos Internacionales de la Armada, que tiene es un escudo parlante, un mundo y una balanza. El siguiente, por favor. Fíjense que todo es bordura negra, ¿no? De prefectura. Bueno, esto es la Dirección de Finanzas. La Dirección de Finanzas fue una creación nueva, y entonces estos son escudos relativamente nuevos, tienen muy poco tiempo. El primero es la unidad centralizada de compras. Fíjense, el criterio fue los 3 estándar, digamos, los 3 escudos en su parte inferior iguales, en su parte superior difieren la figura elegida, son todas figuras heráldicas. En el primero se prefirió un águila, ¿sí? Por su característica, por su percepción a la distancia, ¿sí? Su mirada de águila, de dron, diríamos ahora, ¿no? La segunda figura es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Acá se eligió un zorro como símbolo por aquello de la sagacidad del zorro. Ustedes tengan que tener presente que en la heráldica siempre las figuras representan lo más noble de lo elegido, ¿no? Lo más rescatable, en este caso la sagacidad del zorro. Y finalmente, el tercer escudo es del Servicio de Hacienda y Contabilidad. Este Servicio de Hacienda y Contabilidad antes dependía de la Dirección de Material
tenía bordura verde, tenía este dragón, y después, bueno, en esas reestructuras pasó donde debía estar, que era en la dirección de finanzas. En este caso, el dragón representa el cuidado por los bienes, ¿no? por la hacienda, ¿sí? La vigilancia. ¿Sí? Y por supuesto es un dragón heráldico, ¿no? Todos con bordura azul. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otro mando, que es el Comando de Aviación Naval. Fíjense que acá, en esta diseño de los escudos, el primero tiene las alas de aviación naval, de aviador naval más el sol naval, el sol de 8 puntas, y abajo, sobre el campo de plata, los trangles o olas de azul, ¿no? Significando el mar donde vuela la aviación naval. Y acá tenemos 2 unidades dependientes. El primero es el grupo de escuadrones, que es la parte operativa de la aviación naval, ¿no? Los medios, y representado por un rayo, ¿no? Representado por la fuerza. Y finalmente la Escuela de Aviación Naval, que fíjense que en este escudo retoma los elementos que tenía en 1977, o que tuvo durante muchos años, pero lo saca de aquella fórmula redonda que tenía para diseñar el escudo, y se le pone este escudo, y sobre él las alas de aviación naval, que son que representan la dependencia de esa unidad, ¿no? Las otras unidades de la Escuela del Comando de Aviación Naval, lo que es la Base Aeronaval número 2, Capitán Curvelo, la Dirección de Mantenimiento, etcétera, también son iguales, ¿no? Tienen lo mismo. Tienen en la parte superior las anclas, el ancla, mejor dicho, y las alas, y abajo lo que corresponda, ¿no? O sea, hay un sistema creado, mañana la aviación naval tiene otro escudo, otra dependencia, bueno, se toma como base esto, ¿no? En la parte superior, las alas y el ancla, en la parte inferior lo que corresponda, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, yo le mencionaba hoy el buque Artigas, o el nombre Artigas, como algo característico de la Armada de Uruguay, que puede reseñar su historia, y acá está un ejemplo. Y acá está por qué yo lo digo. Este escudo del robo Artigas tiene 6 anclas en su bordura, que recuerdan los 6 buques anteriores que tuvo. O sea, en la que está es el buque séptimo, ¿no? Con este nombre. Hay 6 anteriores que están recordados de esta forma. Mañana hay un 8º buque robo Artigas. El escudo es el mismo, no cambia. Lo único que se agrega un ancla, nada más. El escudo va a permanecer. Podrá cambiar la divisa, vencer o morir, sea esa nuestra cifra. Bueno, podrá cambiar la divisa porque eso depende en todo caso del comandante. Pero el diseño del escudo es el mismo. ¿Qué tiene este? Bueno, vamos a acordar primero los barcos anteriores, ¿no? 1817 un bergantín corsario, 1818 un bergantín de Campbell, que combatió en el Paraná, en la lucha de unitarios y federales, ¿no? En 1863 un vapor de guerra, 1884 una cañonera, 1952 un destructor, 1988 una fragata. Bueno, de la época del destructor, eran 2 destructores, Uruguay y Artigas, que tenía como símbolo el viejo, tenía como símbolo un galgo, como atributo el galgo. Bueno, ese atributo del galgo, que casi es un galgo fotográfico, pero no lo es un galgo simplificado, se mantiene el mismo diseño en los nuevos escudos. O sea, se tomó lo de la tradición del Artigas. Tal vez si se tuviera que hacerlo de cero, se ponía una bandera de Artigas y no un galgo. Pero bueno, se tomó la tradición de ese galgo que estaba en los escudos de los viejos destructores y se cargó. El campo azul y blanco sin duda representa el campo de batalla, el campo del ajedrez donde es la guerra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya estamos terminando. En este caso, son unidades del Comando de la Flota. El primero es el apostadero de la Paloma.
y el segundo 2 barreminas, el robo fortuna y el robo audaz. El apostadero de la paloma, fíjense que es un sol sobre ese mar. El sol es característico del escudo del departamento donde está el apostadero de la paloma. Rocha es el departamento que tiene en su divisa, tiene un sol por supuesto, en su divisa ¿quién es el sol de la patria? Bueno, el escudo de la base naval de la Paloma tomó esa característica del escudo departamental y lo incorporó a su propio escudo, como símbolo como vínculo con el lugar, obviamente, ¿no? Los dos escudos siguientes, bueno, estos ya son buques. El primero es el Row Fortuna. Fíjense que el Row Fortuna tiene 3 anclas, 3 buques lo precedieron, uno incluso en la época artiguista. Y acá, siendo buques barreminas, se decidió en el momento, una decisión que tuvo mucho intercambio, se decidió que tuviera la función del buque como símbolo común para los 4 barreminas. Fíjense que es sobre fondo de plata, los trangles de azur, o sea, la sola de azur, con una mina antigua, ¿no? Un diseño de mina de principio del siglo XX, ¿no? Y en la parte superior, ¿qué tiene el Fortuna? Bueno, tiene una bandera artiguista, azul, blanca y roja, y en el otro cuartel, ¿qué tiene? Tiene una parte del escudo que tenían estos barreminas alemanes en su momento. O sea, los barreminas eran alemanes, lo compró Uruguay, a un precio muy ventajoso, eran de la República Democrática Alemana. Y entonces tenían los escudos de ciudades de ellos. Entonces se mantuvo, en cada buque se mantuvo una parte del escudo anterior como parte de su tradición. El siguiente escudo es el robo audaz. Este sí no tiene antecedentes en la armada, por eso no tiene anclas en su bordura. Tiene la mina, digamos, sobre el mar, y tiene en una parte de las estrellas de la constelación del Río de la Plata, y en la otra una águila roja sobre fondo dorado, que es la tradición alemana, ¿no? Del anterior buque. Bueno, la siguiente, por favor. Esto es un poco la transformación de esos escudos antiguos en escudos modernos. Escudo de diseño 77, el búho. Fíjense, es un búho mucho más dibujado, digamos así, en el medio, sobre como un ancla, digamos la parte superior de un ancla, guardacosta Row Paysandú. Escudo de diseño 95 del Row Paysandú, que tiene el búho, que se nota claramente, sobre bordura roja, sobre campo azul, ¿no? El búho, la bordura roja de los buques de la flota, y el ancla que indica que hubo un buque anterior, ¿no? Si mañana o pasado la Armada tiene otro buque Row Paysandú, le pone otro ancla y mantiene el escudo como está. Puede cambiar la bordura. Acá dice vigilancia y perspicacia, le podrá poner otro el comandante. El siguiente, por favor. Bueno, estos son 2 buques de búsqueda de rescate. El escudo es de 2019. Los buques llegaron en 2018. En este caso, otra vez, yo participé en los diseños de algunos de los escudos que mencioné, entre estos por ejemplo, y en lo cual se decidió, digamos, se vio, bueno, ¿qué podíamos representar? Fíjense, Isla de Flores e Isla de Lobos. Bueno, lo primero, que estas 2 islas tienen faros, y por eso se eligió un faro, como en la parte superior del escudo, ustedes ven sobre el mar, una torre con una estrella, ¿no? En la parte inferior, la función del buque, que es buque SAR, entonces se decidió elegir ese símbolo, la grímpola, para marcarlo, y para diferenciar uno de otro, se eligieron lo que se llaman armas parlantes, armas que se definen por sí mismas. Flores, por la isla de ese nombre, y lobos por la isla del mismo nombre, ¿no? Como característicos del lugar. Esto fue todo un intercambio de ideas con los comandantes de los buques, que por supuesto, como ustedes se imaginarán, tenían la derecha en el tema, ¿no? Era un intercambio.
La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que no le haya sido muy larga la exposición. Y acá tenemos el escudo del velero Escuela Row Capitán Miranda, que tiene las columnas de Hércules, digamos, y una nao medieval como, como símbolo de navegar, ¿no? Navegar más allá. Ustedes saben, los veleros Escuela, el Miranda, pero el Libertad, etcétera, navegan por todo el mundo. Bueno, eso se trató de representar en este escudo, que como este es el único barco, tampoco tiene ancla que recuerde anteriores. Bueno, muchas gracias y cualquier consulta los escucho atentamente. Muchas gracias. Vamos a proceder ahora a la entrega virtual del diploma que lo acredita como miembro correspondiente y que luego le haremos llegar en forma personal. Muy agradecidos, por cierto, por su interesante exposición. Muchas gracias. Entonces, muchas ahí gracias. Está nuestro diploma con nuestras felicitaciones y nuestra alegría por incorporarlo a las filas de nuestra academia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Queda levantada la sesión.